Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías 8, del 9 al 13. Amén. La palabra del Señor lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que castigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higueros en la higuera, y se caerán la hoja, y lo que les ha dado pasará de ellos. Padre, gracias en este día, en esta mañana. Ayúdame. Habla a través de mí, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Espíritu Santo. Padre, limpia toda perturbación, toda opresión, todo engaño, toda mentira de Satanás. Limpia este lugar, limpia este carro, nuestras mentes. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Llena, Señor, con tu poder. Llena, Espíritu Santo, y ayúdame, dame sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, para hablar esta preciosa y única verdad para la gloria y la honra de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, aquí el Señor está tremendamente enojado, decepcionado, diríamos hasta frustrado de esta gente, ¿verdad? Porque dice: los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? El Señor está tan frustrado contra los sabios, contra esta gente. Está enojado, está molesto. Y dice: por tanto, daré a otros sus mujeres. Mire usted la reacción del Señor por el enojo, por la traición, por la decepción de estos sabios. Dice: por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. El Señor dice: todos hacen engaño. Los profetas, los sacerdotes, la gente que habla porque yo los mando a hablar, ahora hacen engaño. Me han traicionado, me han decepcionado. Dice: y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad. Hicieron curaciones con liviandad, o aconsejaron con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Dice: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Pregunta el Señor. ¿Se han avergonzado, se han arrepentido de haber hecho abominación, de haber pecado? ¿Se han avergonzado? Ciertamente no se han avergonzado, dice el Señor, en lo más mínimo. Ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice el Señor. Mire, qué decepción para el Señor, ¿verdad? Que el hombre, su creación, sí, su creación, el Señor se siente tan enojado, tan frustrado contra los sabios, contra los sacerdotes, contra las autoridades religiosas de aquel tiempo. Mire, la situación no ha cambiado. En este tiempo también hay tanta decepción en este mundo, ¿verdad? El hombre se decepciona, se enoja, se siente frustrado y traiciona al Señor muchas veces. Muchas veces el cristiano se siente decepcionado y frustrado porque dice: Señor, 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 ¿cuándo me vas a bendecir? ¿Cuándo me vas a ayudar? ¿O cuándo me voy a sanar? ¿O cuándo voy a pasar esta prueba? Y la cosa no pasa. Entonces el hombre se frustra, ¿verdad? Pero estamos hablando de Dios. Aquí Dios está enojado. Nosotros cuando nos frustramos tenemos a quien ir. Vamos a Jesús a rogarle que nos ayude, ¿verdad? Que nos defienda, que nos haga pasar el trago amargo que estamos viviendo o la prueba que estamos viviendo. Pero el Señor aquí está enojado.
Y el Señor aquí está diciendo que va a castigar. Porque dice, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. Dice, los sabios han aborrecen la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Pregunta el Señor. ¿Qué sabiduría tienen los sabios? Y encima todavía aborrecen la palabra de Dios. ¿Qué se creen? En otras palabras, ¿verdad? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y el Señor tan enojado dice, voy a entregar sus mujeres. Y mire, cuando le tocan al hombre su bien, su compañera en este mundo, que Dios te diga, voy a quitarte tu mujer y te lo voy a dar a tus enemigos, porque tú me has decepcionado, porque tú me has traicionado. Voy a quitar tus mujeres y se lo voy a dar a tus enemigos. Es algo terrible, mis hermanos, porque el Señor le dice, por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Es decir, no solamente le va a quitar los campos, su riqueza, su poder económico, sino le va a quitar sus mujeres. ¿Por qué? Porque los sabios, dice, porque los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. Por aborrecer la palabra de Jehová, Dios se enojó tanto y dijo, le voy a quitar a estos sus mujeres y voy a quitar sus propiedades, voy a quitar su riqueza. Y dice, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Dice, el profeta, el sacerdote, que me representan en aquel tiempo en esta tierra, eran la voz del Señor trayendo los mensajes, pero me han decepcionado, me han engañado porque hacen avaricia, hacen maldad. Pues se lo voy a quitar, sus riquezas que le he dado y sus mujeres que le he dado. ¿Qué le parece? ¿Y qué diríamos ahora, verdad? Ahora con tanto evangelismo de prosperidad en el mundo, que solamente es avaricia, avaricia, avaricia. ¿Y dónde está? Nadie quiere predicar salvación. Nadie. Nadie quiere hablar del infierno. Nadie. Solamente prosperidad, prosperidad, prosperidad. Dios bendice, claro, la palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Claro, es una promesa de Dios, que a usted Dios lo va a bendecir financieramente. Eso no hay duda. Pero aquí estos líderes religiosos han tomado las cosas al revés. Primero buscan la bendición financiera, prometen y dicen que Dios te va a multiplicar si tú das así y acá y allá. Y te vas a hacer rico, millonario, vas a tener un carro del año inmediatamente, sin ningún esfuerzo. Se han llenado de avaricia, como estos sacerdotes, como estas autoridades que el Señor habla al pueblo de Israel, mis queridos hermanos y hermanas. Como aquellos profetas, imagínense. Como aquel tiempo ya, hermano, el mundo se veía de esta manera, ¿verdad? Perdido, lleno de avaricia, llenos de maldad, los sabios negando a Dios. ¿Ha cambiado? ¿El hombre ha cambiado? No. ¿Sabe cuándo el hombre cambia? Cuando viene a Jesús. Cuando el hombre viene a Jesús y se arrepiente verdaderamente, ahí cambia de verdad. Porque si no, mis queridos hermanos, hay una condenación terrible. La palabra de Dios lo dice. O es el cielo con aquellos que se arrepienten, o es el infierno. Escoge dónde quieres irte, ¿verdad? El hombre sabio escogerá el cielo, ¿verdad? Y dice, curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Y pasaron un baño tibio, por decir, ¿no? Para aparentar que son cristianos verdaderos. Un baño tibio. Pero ¿dónde verdaderamente está la exhortación al pecador? Porque, mis queridos hermanos y hermanas, el pecador no se va a arrepentir si usted no lo exhorta, si usted no le dice la palabra. Usted tiene que hablarle la palabra al pecador, mi querido hermano y hermana, decirle que es pecador y necesita a Jesús para arrepentirse. El Espíritu Santo hará la obra, pero usted le tiene que decir al pecador, pecador, arrepiéntete. Mire, en estos tiempos necesitamos muchos Juan el Bautista, ¿verdad? Que Juan el Bautista tenía la valentía para decir al pecado, pecado. Por eso le dijo a Herodes, Herodes, suelta, deja a la mujer de tu hermano. Eres un pecador. Si te mueres así, te vas para el infierno. Claro, eso no le gustó ni a Herodes ni al amante, ¿verdad? Pero gloria a Dios por ello, porque está en el cielo con Jesús. Mis hermanos, estos tiempos son difíciles. Y el hombre tiene que hablar la verdad. El hombre no se tiene que andar escondiendo con miedo. La mujer cristiana no tiene que andarse escondiendo con miedo. Tiene que hablar la verdad con autoridad. Claro.
Usted perderá amigos, perderá amistades, porque nadie quiere que le hablen del Evangelio. Pero la palabra de Dios dice que es bienaventurado aquel que es perseguido por la causa de Cristo. Por eso dice Pablo y Silas salían de los castigos, de las torturas, de las cárceles, de las sinagogas, del apedreamiento. Salían alegres, contentos de haber sufrido tremenda golpiza, tremenda apedreamiento por la causa de Cristo. ¿Y dónde está Pablo ahora? En el cielo con Jesús, mis queridos hermanos y hermanas. El Evangelio del Señor es claro, mis queridos hermanos y hermanas. Nosotros estamos en este mundo, los cristianos, para predicar el Evangelio de Jesucristo, no para adornar la palabra del Dios, como dice ahí el Señor, no para decir paz, 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 y no hay paz con liviandad. No estamos para pasar baños tibios, tenemos que decir la verdad, y la verdad duele, sí, pero la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si usted habla la verdad y el pecador se arrepiente, el pecador será salvo, no morirá en su condición de pecador, será salvo, mi querido hermano y hermana. Por eso el Señor dice, pregunta, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo. Dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Pregunta el Señor. ¿Se han avergonzado de haberme negado, de haber hecho pecado? ¿Se han avergonzado estos sabios? ¿Estos sacerdotes, estos profetas se han avergonzado de verdad? El Señor dice, no, no se han avergonzado en lo mínimo. Ni supieron avergonzarse. Y el Señor está enojado, dice, caerán por tanto entre los que caigan cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Dice, los cortaré del todo. Dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en las higueras, y se caerá la hoja, y lo que les ha dado pasará de ellos. ¿Sabe? Estos hombres de la prosperidad creen que nunca se va a acabar la fortuna que le han quitado, le han tumbado al pueblo. Sí, hablando en esa expresión y esa manera, ¿verdad? Mis hermanos, la mano de Dios es una mano prodigiosa, proveedora, misericordiosa. Pero no nos olvidemos también que la mano de Dios es fuego consumidor. Dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? El cristiano, aquel que conoce, aquel que sabe, aquel que dice que es cristiano. Pues tiene que vivir como dice que debe vivir, como dice que es la palabra. El que es cristiano viva como tal. No ande disfrazando las cosas, no ande quejándose. Porque mire, frustraciones en la vida usted lo va a tener. Yo lo voy a tener. El Señor estaba enojado aquí, frustrado, siendo Dios. Estaba tan enojado contra estos sabios, contra estos sacerdotes y profetas que lo traicionaron, que se avergonzaban de hablar de Dios, que lo negaban. La respuesta, Dios lo maldijo. Le quitó sus mujeres, sus propiedades. Mire, hace unos años atrás, aquí había una iglesia muy conocida, pentecostal. Pero muy conocida. Tenía escuela, tenía academia, tenía todo. Era muy conocida aquí en Nueva York y sabe que estaba en la radio cristiana, en todas partes, popular el pastor, popular la pastora. Tremendamente prósperos económicamente, tenía mucho dinero. Pero ¿sabe qué? Dentro de esa abundancia se apartaron del Señor. Se apartaron del Señor, comenzaron a jugar al Evangelio. Como decían, paz, paz, con liviandad. Con liviandad predicaban el Evangelio. Muy suavemente. Y ya prácticamente era una religión dentro de esa iglesia pentecostal. Tenían una gran academia, una escuela. Todo parecía perfecto. Pero había terrible liviandad, terrible flaqueza, terrible debilidad espiritual. Que no se hablaba la verdad. Se disfrazaba cada vez más con religiosidad, con shows, todo. Pero no se hablaba la palabra, cada día más y más. Y finalmente se descubrió, ¿sabe qué? Que el pastor tenía orgías con las estudiantes de su misma academia cristiana. Tenía orgías. ¿Y sabe qué? Lo más terrible y triste también, que la pastora también tenía orgías con los muchachos. En otras palabras, el pastor y la pastora intercambiaban, hacían orgías mutuamente en plena oficina de la iglesia. Aquí en Hebrón. Aquí muy cerquita de donde estoy ahora. Se fueron a la cárcel los dos. No sé el fin de él. Paso siempre por ahí y veo el edificio, que antes era despampanante. Ahora está todo cerrado, las puertas oxidadas, llenos de polvo, despintado. Porque perdieron todo. Y no solamente perdieron
la parte económica. Se fueron a la cárcel. Ahora, el testimonio de ellos para el mundo, sus hijos, el testimonio de la palabra del Señor. Hicieron tanta basura como estaban haciendo estos sabios, estos sacerdotes y estos profetas, negando a Dios, jugando con liviandad, predicando tibiamente, no diciendo la verdad. Mis queridos hermanos, yo escuché hace mucho tiempo un corito que me tocó mucho a mí, que dice que el diablo tiene patitas de algodón, que el diablo se va metiendo en la vida del cristiano poquito a poquito, que no, aparentemente no nos damos cuenta si nos descuidamos, ¿verdad? Porque no tenemos esa sensibilidad espiritual, porque no estamos buscando a Dios de día y de noche, no estamos metidos con Dios de verdad. Estamos, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Un poquito aquí, un poquito allá. Estamos con esa liviandad espiritual terrible. Entonces no nos damos cuenta cuando el diablo ya se metió en nuestras vidas. Ya se metió en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestras vidas. Ya se metió en nuestro ministerio. Cuando nos damos cuenta, el diablo es que controla todo. Hermanos, tenemos que vivir una vida santa buscando a Dios de día y de noche. Y sabe que, como decía un predicador, la influencia terrible son de la gente, de las amistades. Como decía David Wilkerson. Usted se reúne con gente, ¿verdad? Muy educada, muy culta, muy preparada, pero están sin Jesús. Y esa influencia va a ir carcomiendo su fe poquito a poquito si usted verdaderamente no se para en lo que usted ha creído. Si usted verdaderamente no está parado en la cruz de Cristo, reconociendo y sabiendo que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando usted no está parado de verdad, usted busca otros caminos. Otros caminos, ¿verdad? Muchos caminos con opiniones humanas. Ninguna opinión humana, mi querido hermano y hermana, se va a sobrepasar a la opinión de Dios, pues. Nada, nada. Porque Dios ha creado al hombre y todo lo que hay y todo lo que usted no ve y lo que no vemos y lo que vemos. Pero sin embargo, hay muchos cristianos que se llevan más de la opinión de los hombres que de la opinión de Jesús, de la opinión de lo que dice la palabra de Dios, como decía el pastor Wilkerson. Y finalmente, ¿sabe qué? ¿Dónde acaba? Perdidos, sin esperanza, porque se alejaron de Jesús, se alejaron del único misericordioso, Dios grande y poderoso, el Santo de Israel, y se fueron detrás de esas palabras bonitas que calentaban sus oídos, pero que en otro sentido eran blasfemias, destrucción y muerte. El diablo estaba cantando a sus oídos. Se alejaron de Dios. Y se alejaron de Dios y no pudieron volver. Porque el diablo tanto los ha controlado que no pueden volver. Él contaba de un pastor que lo tuvo que mudar de aquí, de Nueva York, y llevarlo a Texas, a su rancho allá, una semana, porque la esposa lo llamó y le dijo: mira, mi esposo está terriblemente perdido, ha dejado la obra, ahora ya no quiere predicar, dice que no tiene mensaje, dice que ya no tiene mensaje, después de que era un hombre metido con Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Que una supuesta sierva, entre comillas, se metió en la vida, en el ministerio de esta pareja. Una mujer muy hermosa y muy joven. Los satanistas lo enviaron y hicieron que fuese muy cerca a este pastor, y finalmente se convirtió en su amante. Una bruja se metió y controló la vida de este pastor, y finalmente destruyó su matrimonio. El pastor David Wilkerson lo tuvo una semana allá en Texas, orando y ayunando por él y por ella. Y él dijo finalmente: reverendo Wilkerson, no ore más por mí, no ayune más por mí, porque yo no quiero volver. Esta mujer me hace feliz, esta mujer me controla todo, yo soy feliz de esta manera. Voy a dejar mi matrimonio, mis hijos, el ministerio y todo, y me voy con esta mujer. Así fue, y se fue. Dejó este matrimonio joven con hijos, no le importó, dejó el matrimonio. Porque cuando el diablo se mete a una relación, al matrimonio, al ministerio, al negocio, hermano, destruye todo. Y este pastor no pudo ya salirse, no quiso, porque estaba tan atado en pecado, en maldad. Esos demonios estaban metidos dentro de la vida de este hombre, porque la palabra de Dios dice que de la única manera que hay un traspaso espiritual es cuando, ¿qué? Cuando los dos son uno. ¿Y cuando los dos son uno? En el sexo. ¿Y sabe qué sucedió después? El hombre se fue a Hollywood, terriblemente, con esta bruja, abiertamente. Cambió todo su aparecer, todo. Se volvió un terrible hombre del mundo. ¿Qué pasó después? Tiempo después el hombre murió. ¿Dónde está? Solamente Dios lo sabe. No sabemos si se arrepintió en el camino o no se arrepintió. El hombre se murió. Se destruyó todo, el ministerio y todo.
destruyó su familia. ¿Por qué? Porque dejó que Satanás se metiera con esas patitas de algodón poquito a poquito. El enojo del Señor, vemos que aquí fue grande y terrible. Maldijo a estos sabios, a estos sacerdotes, estos profetas de Dios. Él los maldijo. Dijo, ustedes me niegan. Por tanto, les voy a quitar sus mujeres, sus riquezas, sus propiedades. Ahora, ¿qué van a hacer? Y aún voy a secar la higuera para que no tengan fruto ni alimentos. Mis hermanos, el cristiano tiene que andar buscando a Dios de día y de noche. Nosotros pensamos siempre, oh, Dios es amor, Dios es amor. Y con ese cuento de que Dios es amor, Dios sí es amor. Pero el cristiano juega mucho con eso. Dice, Dios es amor, Dios me perdona. Oh, Dios me perdona aquí y allá. No importa, no, eso no interesa. Dios me perdona, sí, Dios te va a perdonar, claro. Pero Dios se enoja. Aquí lo vemos a un Dios enojado. Y cuando Dios se enoja, mis queridos hermanos y hermanas, no vaya usted a pensar que usted va a poder escapar del enojo del Señor. ¿Que Dios es misericordioso? Sí. ¿Usted no conoce la historia de Jonás? Jonás, un rebelde malcriado, no quiso obedecer al Señor en principio. Cuando el Señor le dijo, anda Jonás, anda a Nínive, anda avisa, anuncia que si ese pueblo no se arrepiente, yo voy a acabar esa nación. Y Jonás dijo, oh Dios, yo te conozco, tú lo vas a perdonar. El asunto no era eso, el asunto era que Dios estaba mandando a Jonás, decirle, Jonás, anda, dile al pueblo que se arrepienta. Jonás no quiso obedecer. Se sintió él supuestamente frustrado porque Dios era tan bueno y iba a perdonar, ¿verdad? Él no quería hacer lo que Dios le mandó a hacer. ¿Cuántos cristianos hay así? ¿Cuántas cristianas hay así? Que Dios le manda a hacer algo y las cristianas no quieren, se enojan, se rebelan, reclaman sus derechos humanos, sus derechos de hombre, de mujer, su libertad personal, su privacidad. No quieren hacer la obra. No quieren, pero quieren todas las bendiciones, ¿verdad? Quieren todas las bendiciones que Dios da, pero no quieren hacer cuando Dios te manda a hacer lo que tiene que hacer. Jonás no quiso. Dijo, oh Señor. Dijo, tú me has mandado, pero a mí no me da la gana ir para allá, no, me voy para el otro lado. Y el Señor dijo, ok, Jonás. Ok, Jonás, tú eres hombre valiente, con carácter, con autoridad, enojado, ¿verdad? Tú no quieres hacer caso a lo que yo te estoy ordenando. ¿Quién crees que te ha creado a ti? ¿Quién crees que te formó en el vientre de tu madre, Jonás? ¿Quién crees? ¿Quién crees? Pues fui yo. Ok, Jonás. Dice, Jonás se montó en el barco. Se iba rumbo a una tierra desconocida, pero no iba a Nínive. Y el Señor en su amor y en su misericordia dijo que voy a dar una lección a este. El barco se comenzó a hundir. Y los hombres que iban en el barco dijeron, se hunde el barco, no vaya a ser que por culpa tuya se esté hundiendo el barco. Clama a tu Dios. No vaya a ser que por culpa tuya nos vamos a morir todos en esta tormenta en alta mar. Y Jonás dijo, sí, es culpa mía. Agárreme, tírenme al mar. Mire, se suicidó. Sí. Dijo, sí, soy yo el culpable. Sí, por culpa mía, mi Dios está tan enojado por eso. Hasta aún mi Dios me persigue en medio del mar. Que me deje solo. Increíble, ¿verdad? La ingratitud en el corazón del hombre, ¿verdad? Y agarró Dios, agarraron los marineros, lo tiraron a Jonás al medio del mar. Y dice que la tormenta se apaciguó y los marineros no murieron. Ahora, ¿pero qué pasó después? Dios tenía un gran pez que se tragó a Jonás. Se tragó a Jonás ese pez. Entonces, cuando ya Jonás estaba dentro de la barriga del pez para ser digerido, ¿se imagina usted por un momento? Usted estar dentro del pez en una oscuridad terrible, donde no tiene usted su propio oxígeno, porque está viviendo del oxígeno de ese gran pez. Pero no solamente adentro, usted está en la barriga, en el estómago, donde se procesan los alimentos de ese pez, donde están todos los químicos. ¿Se imagina que el pez seguía comiendo y pasaba por aquí un pescado y otro pescado? Todo destruido, envuelto, los químicos procesando esos alimentos, esas algas o pescados en las narices, en la cara, en la oscuridad terrible que estaba viviendo Jonás dentro del vientre del pez. Ahí es donde Jonás
se arrepiente, dice por 3 días y 3 noches, ora, ahí se arrepiente a Dios, pide perdón. Y hay cristianos que a veces esperan lo último. Algunas veces Dios le da la oportunidad, como le dio a Jonás, pero otras veces no. No tienen la oportunidad, se van de este mundo sin salvación, mis queridos hermanos, como Saúl, que se suicidó. Entonces, mi hermano, el cristiano tiene que ser real. Mire, Elías también tenía frustraciones, ¿no se acuerda que se escondió en la cueva? Y ahí le daban de comer. El Señor le mandaba carne con los cuervos. Sí, pero amaba a Dios. Sí, pero se arrepentía. Porque sabía que solamente Dios era su única salida, su libertad. Y ahora usted se pregunta, ¿dónde está Elías? ¿De vacaciones de verano en alguna playa? No, Elías está en el cielo con Jesús. Ese hombre que también tenía frustraciones y miedos y tristezas y dolores, pero era fiel a Dios, amaba a Dios, era sincero realmente. No era un hombre desobediente, era un hombre real, humilde. ¿Y dónde está Elías ahora? En el cielo con Jesús. ¿Cómo se lo llevaron? ¿En un cohete? No, se lo llevaron en un carro al cielo con Jesús. Él no ha visto muerte, mi hermano querido. Él está en el cielo con Jesús. Entonces, la pregunta sería en esta mañana, ¿verdad? ¿Las frustraciones son buenas o son malas? Usted se puede frustrar. Claro, yo muchas veces me he frustrado. He orado y he reprendido enojado, sí, me he frustrado. Pero la frustración no es que usted se enoje de tal manera y se convierta en una persona destructiva, que haga daño a lo que el diablo quiere eso. Usted se puede frustrar, sí. Ahora, ¿dónde va usted a aplacar su frustración? Orando a Dios, clamando a Dios. Porque la palabra de Dios dice, echa sobre Jehová tu carga. El Señor estaba tan enojado y aquí maldice esta nación que lo ha traicionado. Maldice esta gente, estos pueblos, estos sacerdotes, estos profetas, estos sabios. Está enojado Dios. Esperemos nunca caer en la mano de Dios de esta manera, ¿sabe? Porque Dios es fuego consumidor. Y cuando Dios está enojado de verdad. Dios le dio la oportunidad a Jonás. Y después el Señor, después de 3 días, después de toda la embarradera, me imagino, de la comida que pasó por las narices, que estaba hecho una porquería Jonás dentro de la barriga del pez, porque había comida. ¿Se imagina usted él ahí en esa oscuridad clamando por misericordia de Dios para que pueda salir de esa barriga, de ese vientre? Porque si no, el pez era procesado y él salía como estiércol. Pero Dios en su misericordia no permitió que eso sucediera. Y ordenó al pez, vaya a la playa y vomite a mi hijo. Y ahí es donde el pez vomitó a Jonás. Y después que vomitó a Jonás, ahí Jonás fue a Nínive a predicar, a decir que juicio del cielo viene si no se arrepiente. Y el rey sabiamente dijo, vamos a ayunar y a orar. Aún los niños y bebés, aún los animales, aún sus bebés de los animales van a ayunar porque Dios, ojalá podamos tener misericordia de Dios y nos perdone. Nínive ayunó con su rey a la cabeza. Y después dice, y Dios no destruyó Nínive, claro. Y después Jonás se fue al frente, dice la Biblia, a mirar que se acabara Nínive. Pero Dios perdonó Nínive. Y Jonás, enojadísimo, estaba debajo de una calabacera, en la sombra. Y todavía se enoja tanto, porque Dios no acaba con ese pueblo. Y el Señor le dijo, ¿tanto te enojas, Jonás? Dijo, sí, me enojo tanto, Señor. ¿Eso no le recuerda a usted muchas veces? Usted con sus enojos, sus frustraciones, porque usted quiere hacer lo que quiere y Dios le dice que no lo haga. Porque no le conviene. Porque Dios sabe que lo mejor para usted es hacer caso a Dios y seguir sus órdenes. Y dice que Dios mandó un gusano que se comiera la planta de la calabacera y se secó inmediatamente. Y el sol comenzó a acabar con Jonás ahí en ese calor, en esa ciudad. Y Jonás se enojó tanto, se mareaba, se desmayaba. Y el Señor le dijo, ¿tanto te enojas tú, Jonás? Si tú no has plantado esa calabacera. Mis hermanos, muchas veces nosotros nos enojamos tanto con Dios, ¿verdad?
¿Por qué nos frustramos tanto? Porque somos decepcionados por nuestros esposos, por nuestras esposas, por nuestra familia, por amigos, por amigas, por hijos, por hijas, traicionados completamente. Entonces decimos, ¿a dónde voy a ir ahora? ¿A dónde voy a ir si estoy frustrado por esto, por esto, por esto? Sabe que lleve esa frustración a Jesús. Lleve su dolor a Jesús. Eche esa carga. Eche esa carga al Señor. Pero vaya sincero de verdad. Vaya como Elías de verdad a buscar el rostro del Señor. A tocar sus puertas. No cubierto con esa maldad del diablo que ha puesto en su corazón, bloqueando todo sentimiento para que usted se pierda más. Y cuando se da cuenta ya no puede salir, ya no puede volver a Cristo, como este pastor que destruyó su vida, su ministerio, su familia, destruyó todo. Y no era por dinero, sino que una bruja muy joven se metió y a través del sexo y la brujería destruyeron la vida de este hombre, y este hombre no quiso volver a Cristo. Mis hermanos, la vida del cristiano es hermosa, es de prueba en prueba y victoria en victoria. Mire, usted dice, pero que esto parece ilógico, ¿verdad? Sí, el cristiano es probado todo el tiempo, pero es bendecido también, aún en medio de las pruebas. ¿Usted no se acuerda cuando Pablo y Silas estaban presos? Estaban encadenados, estaban en el cepo, en una posición que no podían ni sentarse ni echarse. Ahí hacían sus necesidades y ahí comían y ahí estaban, presos de día y de noche. Pero sin embargo, Pablo y Silas comenzaron a predicar la palabra. Y los barrotes del templo, las cadenas se rompieron. Hubo un terremoto. Estaban en medio de las pruebas, ¿verdad? Es una prueba terrible, estaba preso. Estaban privados de su libertad. Pero Dios envió su ángel que destruyera todo y lo sacó de ahí. ¿A dónde lo llevó? A la casa del carcelero. La familia del carcelero se convirtieron. Le dieron ropa nueva. Pablo y Silas se bañaron, se alimentaron, se perfumaron, se llenaron de alegría y gozo. Tuvieron comida nueva. Y ganaron a toda la familia del carcelero. Hermanos, nuestro Dios siempre nos dará la victoria en medio de la prueba. En medio de la prueba Dios se glorificó con Pablo, con Silas. Y no pasaríamos el día contando y hablando de milagros y milagros y milagros que Dios ha hecho. En la vida de usted, en la vida mía, en la vida de tantos hombres y mujeres de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Que no caigamos como cayeron estos jueces, estos sacerdotes y estos profetas y estos sabios que negaron a Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dios le quitó sus mujeres, su propiedad, le quitó todo. Que no seamos como estos pastores de la prosperidad, líderes de la prosperidad, que solamente piensan en dinero, en dinero, en dinero, en dinero. Que hacen grandes campañas para solamente pedir dinero, pero no hacen grandes campañas para ganar almas para Cristo, ¿verdad? Lo importante, hermano, que usted gane almas para Cristo, que usted predique la palabra del Señor, y el Espíritu Santo hará la obra y redarguirá a aquellos hombres y mujeres, pero usted haga su trabajo. Lo dice en Mateo 28, 18 en adelante. Es la responsabilidad que todos los cristianos en este mundo tenemos. Sea usted pastor, evangelista, profeta o el nombre que quiera ponerse o se llame. Su responsabilidad es hablar de Jesús, hablar de este grandioso y poderoso Dios, el Salvador del mundo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Mis queridos hermanos, yo lo animo en este día. Que Dios lo bendiga grandemente. Pero agárrese de Dios de verdad. No ande, como dice, hablando de paz. Está bien, todo está bien. Te vas a ir, sí, limpiando de tu pecado al pasito, al pasito. Como dice acá, diciendo liviandad, paz, paz. Pero no hay paz nada. Porque hay un montón de cristianos que dicen, no, Dios me está limpiando poquito a poquito. Él está tratando conmigo poquito a poquito. No, arrepientas, hermano, arrepientas. Cuando usted viene a Jesús, viene de verdad, se arrepiente de verdad usted y quiere un cambio, de verdad Dios lo va a cambiar. Va a agarrar ese barro, lo va a deshacer completamente y lo va a volver a armar. Créame que duele. Pero es mejor que duela ahora a que acabe en el infierno. Dios lo va a preparar a usted de tal manera que usted sea pues útil para la obra
del Señor. Que no sea un mediocre. Que Dios no lo pueda usar. Y usted se ande quejando todo el tiempo. Esté sentado en la banca de la iglesia por meses, por años, y quejándose y quejando. Y criticando a su pastor, criticando al profeta, criticando a todo el mundo. Pero usted ni predica ni hace nada. Solamente critica. ¿Cómo se llama su ministerio? ¿Su ministerio de crítica, de chisme, de bochinche? Arrepiéntase, hermano. De verdad. Porque hay muchísimos conocedores de la palabra en el mundo, pero no son hacedores. El cristiano tiene que ser hacedor de la palabra de Dios, mi querido hermano y hermana. Lo animo en este día. Que Dios lo bendiga, mis queridos hermanos, mis amigos. Pero no podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos y amigas que no conocen de Jesús. Amigo, amiga, la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Arrepiéntase, amigo. Jesucristo te ama y te ama de verdad y te ofrece salvación y vida eterna. Vamos a hacer una oración. ¿Dónde estás? Cierra tus ojos, repite esta oración. Amén. Es por fe, mi querido amigo y amiga. Jesús, perdóname de todos mis pecados. Jesús, yo me arrepiento en este día. Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Me rindo a ti. Ven, entra a mi vida, cambia y transforma mi vida para siempre. Gracias, Jesús. Y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén y amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Amén. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra. Señor, tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis amigos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad, a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga, grande, rica y poderosa. Amén.